Hola, soy Antelmo Hernández Leiva. Me gusta contar historias con mensaje de conocimiento y cultura, porque en el trayecto de nuestra vida siempre habrá mucho que aprender y mucho que recordar. Así que si escuchas y otras veces lees, pasarás ratos amenos, matizados de información. Hoy voy a narrar una historia de un escritor llamado O. Henry. Se llama La venganza de Cisco Kid y empieza de la siguiente manera. Cisco Kid había matado a 6 hombres en pendencia más o menos honestas. Había asesinado a 2 mexicanos y había dejado inútiles a otros muchos, a los cuales modestamente no se preocupó en contar. Por consiguiente, una mujer le amaba. Cisco Kid tenía 25 años y aparentaba 20. Y una compañía de seguros celosa de su dinero hubiera calculado la probable fecha de su muerte, fijándola alrededor de los 26. Se movía en una zona situada entre el Frío y el Río Grande. Mataba por afición, porque estaba de mal humor, para evitar que le detuvieran, para divertirse. Había escapado de la captura porque podía disparar 8 décimas de segundo antes que cualquier sheriff o ranger de servicio, y porque montaba un caballo ruano que conocía al dedillo todas las vueltas y revueltas de los caminos, incluso de, de las cabras, desde San Antonio a Matamoros. Tonia Pérez, la muchacha que amaba a Cisco Cid, era medio Carmen, o sea, medio bruta, medio Madonna, o sea, muy parecido a esa actriz de cine, de cierto modo. Una mujer que es medio Carmen y medio Madonna puede ser algo más. El resto era colibrí. Vivía en un jacal, con techo de tejas y ramas, cerca de un pequeño poblado mexicano en el cruce del vado del lobo solitario. Así le llamaban a ese lugar. Con ella vivía un padre o abuelo, un descendiente de los aztecas, quien tenía por lo menos 1000 años. Así se miraba por su físico. Pastoreaba un centenar de cabras y se pasaba la mayor parte del tiempo borracho. No era su culpa, la culpa era del mezcal. Detrás del jacal se extendía un inmenso bosque. A través de su espinosa espesura, el ruano llevaba a Kid a visitar a su novia, y en cierta ocasión, trepando como una lagartija hasta el tejado de ramas y tejas, Kid había oído a Tonia con su rostro de Madonna y su belleza de Carmen y su alma de colibrí hablar con el sheriff, o con un ayudante del sheriff, más bien, negando conocer a su hombre en su dulce inglés y castellano. Un día el ayudante general del estado, que es ex oficio
comandante de las fuerzas de Rangers, escribió una sarcástica línea al capitán Duval de la Compañía X, estacionada en Laredo, acerca de la tranquila existencia que llevaban los asesinos y desesperados en el territorio del susodicho capitán. La tez del capitán adquirió el color del ladrillo al leer aquellas líneas y se las remitió con unos comentarios de cosecha propia al teniente Sendreich, que estaba acampado en las inmediaciones de Nueces con un escuadrón de 5 hombres para mantener el orden y hacer cumplir la ley. El teniente Sendrich enrojeció intensamente, se metió la carta en el bolsillo y masticó uno de los extremos de sus largos bigotes. A la mañana siguiente ensilló su caballo y se dirigió solo al poblado mexicano de El Vado de Lobo Solitario. Se hallaba a 20 millas de distancia. Con sus 6 pies de estatura, rubio como un vikingo, calmoso como un diácono, peligroso como una ametralladora, Sandrich fue de jacal en jacal en busca de noticias acerca de Cisco Kid. Mucho más que a la ley, los mexicanos temían la fría y segura venganza del jinete solitario por el cual se interesaba el Ranger. Uno de los pasatiempos de Kid había consistido en disparar contra los mexicanos para verles patalear. Y si había hecho aquello para divertirse, ¿qué no sería capaz de hacer con alguien que despertara su furor? Uno a uno los mexicanos fueron encogiéndose de hombros, llenado el aire de ¿quién sabe?, negándose a conocer a Cisco Kid. Pero había un hombre llamado Finn que tenía una tienda en Crossing, un hombre de muchas nacionalidades, lenguas, intereses y modos de pensar. Es inútil que les pregunte a los mexicanos, le dijo Sandrich. Tienen miedo. Ese hombre al que llaman Kid, su verdadero nombre es Goodell. Ha estado en mi tienda un par de veces. Creo que sé cómo podría atraparle usted, pero no sería prudente por mi parte decírselo. Tardo un par de segundos más en sacar el revólver de lo que tardaba antes, y el hecho merece ser tenido en cuenta tratándose de Cisco Kid. Lo que puedo decirle es que tiene una novia medio mexicana en el Crossen y viene a verla con cierta frecuencia. Vive en el jacal que está a un centenar de yardas del arroyo, en el lindero del bosque. Tal vez ella, no supongo que no lo haría, pero de todos modos, el jacal sería un excelente lugar para vigilar. Sandrich se dirigió al jacal de Pérez. El sol estaba bajo y la sombra de los grandes árboles cubría ya el tejado de ramas y de tejas de la choza. Las cabras estaban encerradas para pasar la noche y una especie de corral construido con estacas junto a la cabaña. Unos cuantos chiquillos jugaban por los alrededores.
El viejo mexicano estaba tendido en una manta sobre la hierba, atiborrado de mezcal, soñando quizás en las noches en que él y Pizarro habían brindado por el nuevo mundo. Y en la puerta del jacal estaba Tonia, en pie. El teniente Sandridge, sin apearse de su montura, se quedó mirándola fijamente. Cisco Kid, al igual que todos los eminentes y afortunados asesinos, era una persona vanidosa. Su orgullo habría sufrido un rudo golpe de haber sabido que, con un simple intercambio de miradas, dos personas en cuyas mentes estaba él desde hacía mucho tiempo, le olvidaban por completo, al menos momentáneamente. Tonia no había visto nunca a un hombre como aquel. Parecía estar hecho de rayos de sol, piel sonrosada y agua clara. Al sonreír, pareció iluminar la sombra de los árboles, como si hubiera vuelto a salir el sol. Los hombres que ella había conocido eran bajitos y morenos. Incluso Kid, a pesar de sus hazañas, no era más alto que ella, con un pelo negro y liso y un rostro tan frío como el mármol. En cuanto a Tonia, tenía el pelo de color negro azulado y unos ojos enormes, llenos de melancolía latina, que le conferían un aspecto de Madonna. Sus movimientos revelaban el fuego oculto y el deseo de agradar que había heredado de las gitanas españolas. Lo que de colibrí había en ella moraba en su corazón. No podía percibirse a menos que su brillante falda roja y su blusa azul y floreada le recordaran a uno de aquel pájaro. El recién llegado pidió un vaso de agua. Tonia se lo sirvió de la jarra roja colgada en una rama, a la sombra. Sandridge estimó necesario descabalgar para hacer menos embarazosa la situación. No hago de espía ni pretendo conocer los pensamientos de cualquier corazón humano, pero afirmo con mi derecho de cronista que antes de que hubiera transcurrido un cuarto de hora, Sandridge le estaba enseñando a Tonia a tejer una cuerda con fibras vegetales. Y le enseñaba también otras cosas muy secretas, así como hacer el amor. Y Tonia le había explicado a Sandridge que, de no haber sido por el pequeño libro inglés que su peripatético padre le había regalado y por el pequeño chivo tullido, se hubiera sentido muy sola, lo cual conduce a la sospecha de que las defensas de Kid necesitaban una reparación y de que el sarcasmo del ayudante general había caído sobre un terreno improductivo. En su campamento, el teniente Sandridge anunció y reiteró su intención de acabar con las andanzas de Cisco Kid, abatiéndolo sobre las praderas del frío y arrastrándole a la presencia de un juez y de un jurado. La cosa no parecía fácil y necesitaba una cuidadosa preparación. 2 veces a la semana, Sandridge se dirigía al jacal de Pérez y conducía los inexpertos dedos de Tonia
por los intrincados caminos que había que recorrer para tejer una cuerda con fibras vegetales. Tejer una cuerda es difícil de aprender y fácil de enseñar. El Ranger sabía que podía encontrar a Kid allí en cualquier día de sus visitas. Por lo tanto, durante sus estancias en el jacal, se mantenía ojo avisor, con la artillería siempre a punto, sin perder de vista la parte trasera de la cabaña. Así podría abatir al milano y al colibrí con una sola piedra. Mientras el rubio ornitólogo proseguía sus estudios, Cisco Kid atendía también a sus obligaciones profesionales. Armó una trifulca en un salón de un pequeño pueblo ganadero en Quintana Creek. Liquidó al sheriff, haciendo que la bala agujereara limpiamente su estrella de latón, y luego ahuecó el ala, malhumorado e insatisfecho. Ningún verdadero artista se enorgullece de haber matado a un viejo armado con un antiguo cacharro del 38. En su camino, Kid experimentó súbitamente el deseo que experimentan todos los hombres cuando su propia conducta les ha dejado insatisfechos. Deseó que la mujer a la que amaba le asegurase que era suya a pesar de todo. Deseó que le sirviera agua de la jarra roja colgada a la sombra del árbol y que le contara cómo se tomaba el biberón el chivo. Kid volvió la cabeza al ruano hacia los chaparrales de 10 millas de longitud que se extienden por Arroyo Hondo hasta terminar en el vado del Lobo Solitario. El ruano relinchó alegremente, ya que poseía el mismo sentido de la orientación que un caballo que trabaja uncido a un carro, y sabía que el final de aquel trayecto le esperaba una sabrosa ración de hierba de mezquite. Cabalgar a través de un chaparral tejano resulta más aburrido y solitario que una exploración amazónica. Las multiformes variedades de cactus jalonan el camino, extendiendo sus retorcidos miembros para hacerlo intransitable. Y la planta del diablo, que parece vivir sin tierra ni lluvia, aumenta las dificultades del viajero, tendiendo ante él una inextricable red espinosa. Perderse en el chaparral significa sufrir la muerte del ladrón en la cruz, traspasado por clavos y con grotescas formas demoníacas revoloteando a su alrededor. Pero ese no era el caso de Kid y su montura. Dando vueltas y revueltas, abriéndose paso por los lugares más inverosímiles, el buen ruano fue acortando insensiblemente la distancia que le separaba de el vado del Lobo Solitario. Así se llamaba ese lugar. Mientras avanzaban, Kid cantaba. No sabía más que una canción y la cantaba del mismo modo que solo conocía un código y lo vivía, y solo conocía a una muchacha y la amaba. Era un hombre sencillo de ideas convencionales. Tenía una voz parecida a la de un coyote acatarrado. Pero cuando había decidido cantar,
cantaba. Era una canción muy popular en los campamentos que empezaba con estas palabras. No moscones con mi novia Lulú, si no quieres tener un disgusto, etcétera, etcétera. El ruano estaba acostumbrado a la canción y a la voz y no le importaba. Pero incluso el peor de los cantantes acaba por cansarse de contribuir a los ruidos del mundo, de modo que Kid, cuando se encontraba a un par de millas del jacal de Tonia, había dejado de cantar. No porque sus gorgoritos sonaran desagradablemente a sus propios oídos, sino porque sus músculos laringeos estaban fatigados. Como si estuviera en la pista de un circo, el ruano giró y danzó a través del laberinto de maleza hasta que el jinete supo por ciertos detalles del terreno que el vado del lobo solitario se encontraba cerca. Luego, a medida que la maleza se hacía menos tupida, Kid divisó el tejado de ramas del jacal. Unos metros más allá, Kid detuvo el ruano. Desmontó y siguió avanzando a pie, tan silenciosamente como un indio. El ruano, conociendo su papel, permaneció completamente inmóvil, sin producir el menor ruido. Kid se deslizó silenciosamente hasta el mismo borde del chaparral y se escondió entre las hojas de un grupo de cactus. A 10 metros de su escondrijo y a la sombra del jacal, vio a su Tonia, tejiendo tranquilamente una cuerda vegetal. La ocupación en sí no era condenable. Todo el mundo sabe que las mujeres de cuando en cuando tienen los más raros caprichos. Pero para decirlo todo, hay que añadir que la cabeza de Tonia reposaba contra el pecho y contra el ancho y cómodo pecho de un hombre alto y rubio, y que el brazo del hombre rodeaba los hombros de la muchacha, guiando sus pequeños dedos en una tarea que al parecer precisaba de continuas lecciones. Cisco Kid se sorprendió y dijo: ¡Ah, cabrón! Está acompañada. Sandrich miró rápidamente hacia la oscura masa del chaparral al oír un leve ruido que no le resultaba desconocido. Un pistolero puede hacer cualquier ruido al empuñar repentinamente su revólver, pero el sonido no se repitió y los dedos de Tonia necesitaban una cuidadosa atención. Luego, Tonia y el hombre alto y rubio empezaron a hablar de amor, de su gran amor. En la plácida tarde de julio, todas las palabras que pronunciaban llegaron a oídos de Kid. Recuerda que no debes volver hasta que yo te avise, decía Tonia. No tardará en presentarse ese Kid. Un vaquero ha dicho hoy en la tienda que le vio en Guadalupe hace 3 días. Cuando está tan cerca siempre viene, y si llega y te encuentra aquí, te matará. De modo que por favor no vengas hasta que yo te avise. De acuerdo, dijo el ranger. ¿Y entonces qué? Entonces, dijo la muchacha, tienes que venir con tus hombres y matarle. Si no, él te matará a ti. No es un hombre que se deje detener, desde luego, dijo Sandrich. El oficial que se enfrenta a Cisco Kid
tiene que estar dispuesto a matar o morir. Tienes que matarle, dijo la muchacha. Si no lo haces, no habrá paz en el mundo para ti ni para mí. Ha matado muchos hombres, de modo que merece muerte, merece la muerte. Tráete a tus hombres y no le dejes ninguna posibilidad de escapar. Antes no pensabas eso de él, dijo Sanji. Tonia dejó caer la cuerda que estaba tejiendo y rodeó el cuello del Ranger con un brazo de color limón. Antes, murmuró en un fluido castellano, no te conocí a ti, amor mío, y tú eres cariñoso y bueno, además de fuerte. ¿Cómo podría pensar en él después de conocerte a ti? Tienes que morir para que el miedo de que pueda hacernos algún daño no llene mis días y mis noches. ¿Cómo sabré que ha venido?, preguntó Sandridge. Cuando viene, dijo Tonia, suele quedarse 2 o 3 días. Gregorio, el hijo de la vieja Luisa, la lavandera, tiene una yegua muy rápida. Te escribiré una carta diciéndote cómo puedes atraparle. Gregorio te la llevará. No vengas solo, querido, y ten mucho cuidado, ya que la serpiente de cascabel no es más rápida en su ataque que el chivato, como llaman aquí en Sacar. Kid es muy rápido con su revólver, desde luego, admitió Sandrick, pero cuando venga aquí a por él, vendré solo. El capitán me escribió unas cuantas cosas que me hicieron desear capturar al Kid, sin la ayuda de nadie. Hazme saber cuando llegue Mr. Kid, y yo me encargaré del resto. Te enviaré el mensaje por medio de Gregorio, dijo la muchacha. Sé que eres más valiente que aquel pequeño asesino que nunca sonríe. ¿Cómo es posible que haya podido estar interesada en él? Qué pendeja, ¿verdad? El Ranger se dispuso a regresar a su campamento. Antes de montar en su caballo, levantó a Tonia del suelo con un solo brazo y se despidió cariñosamente con un besote. La bochornosa tarde veraniega volvió a sumirse en una profunda quietud. El humo del fuego que ardía en el jacal, donde los frijoles servían en la olla de hierro, surgía tan recto como una plomada por encima de la chimenea de arcilla. Ningún sonido ni movimiento turbaba la calma que envolvía al chaparral.